Bienvenidos a nuestro canal Hechos Históricos. Soy vuestra buscadora de hechos históricos, y hoy os traigo otra fascinante historia. Leovigildo, el rey que unificó la península. Flavio Leovigildo, conocido en latín como Flavius Leovigildus y en gótico como Liubagils, fue uno de los reyes más destacados del reino visigodo de Toledo. Nació en una fecha desconocida y falleció en Toledo en la primavera del año 586. Gobernó desde 568 o 569 hasta su muerte y dejó una profunda huella en la historia de la península ibérica. Bajo su liderazgo, el reino visigodo experimentó una notable expansión territorial y consolidación interna, gracias a sus reformas y campañas militares. Este artículo explora la vida y el legado de Leovigildo, analizando sus logros y el impacto duradero de su reinado. El reinado de Leovigildo marcó una era de transición y transformación en la península ibérica. Durante su tiempo, el reino visigodo de Toledo enfrentaba múltiples desafíos, tanto internos como externos. Las rebeliones internas y las amenazas de potencias extranjeras como los francos y los bizantinos eran constantes. A pesar de estos desafíos, Leovigildo logró fortalecer y expandir su reino, estableciendo una base sólida para la futura unificación de la península. Leovigildo es el único rey visigodo cuyo reinado se documenta en las dos crónicas hispanogodas más importantes, la historia de los godos de San Isidoro y la crónica de Juan de Viclaro. Estas fuentes, aunque breves, proporcionan una visión valiosa de su reinado. Además, se puede reconstruir parte de su legado legal a partir del Liber Judiciorum de 654, ya que el Codex Revisus o Código de Leovigildo no se ha conservado en su totalidad. La genealogía tradicionalmente lo consideró hijo de Amalarico, aunque otros estudiosos, como Luis de Salazar y Castro, han propuesto que fue hijo de Liuberico, conde en los años 523 y 526. Compartió el trono con su hermano Liuba y desde que éste fue proclamado rey hasta su fallecimiento en 572. Leovigildo se casó dos veces. Su primera esposa, cuyo nombre se desconoce, era probablemente miembro de la aristocracia visigoda. De este matrimonio nacieron sus hijos Hermenegildo y Recaredo I. Su segunda esposa fue Goswinta, la viuda de Atanagildo. Leovigildo ascendió al poder en un momento crítico para el reino visigodo. La muerte de su predecesor, Atanagildo, en 567, dejó un vacío de poder que se prolongó durante 5 meses, un hecho excepcional en la historia del reino. Liuba, y hermano de Leovigildo, fue elegido rey en 567, para reforzar su posición, nombró a Leovigildo como su ceo gobernante en 569. Este acto fue una maniobra política destinada a consolidar el poder frente a las amenazas externas, especialmente de los francos. Leovigildo se casó con la viuda de Atanagildo, Goswinta, en una hábil maniobra política que buscaba atraerse a las redes clientelares nobiliario-militares del difunto. Desde 569, los dos hermanos reinaron conjuntamente en igualdad de derechos. San Isidoro señala que Leovigildo fue el monarca más preeminente desde el principio, ya que él gobernó la península ibérica mientras Liuba permanecía en la Septimania. Uno de los logros más notables de Leovigildo fue la implementación del Codex Revisus, una recopilación legal que equiparaba los derechos de visigodos e hispanoromanos. Esta medida fue crucial para la consolidación étnica del reino, facilitando la integración de ambas comunidades bajo una cultura común predominantemente hispanorromana. El Codex Revisus sentó las bases para la unificación legal del reino, aboliendo la prohibición de matrimonios mixtos entre visigodos e hispanoromanos y promoviendo una integración más estrecha entre ambas comunidades. Leovigildo adoptó símbolos de poder imperial romano, como la corona, el cetro y el manto púrpura, estableciendo un precedente para las monarquías europeas medievales. Este acto de imitación imperial subrayó su intención de legitimar su autoridad y consolidar su imagen como un gobernante poderoso y sofisticado. Con el tiempo, estos símbolos serían adoptados por otras monarquías europeas, reflejando la influencia duradera de Leovigildo en la historia política del continente. Leovigildo dedicó la primera parte de su reinado a restaurar y expandir las fronteras de su reino. Entre 570 y 571, llevó a cabo campañas contra los bizantinos en la provincia de España,
aunque con resultados modestos. En 572, logró finalmente apoderarse de Córdoba, poniendo fin a una rebelión que había durado más de 2 décadas. Este éxito fue seguido por campañas en territorios intermedios entre los reinos visigodo y suevo, consolidando su control sobre regiones estratégicas. En 573, Leovigildo atacó y venció a los Sapous, un pueblo habitante de Savaria. En 574, conquistó Cantabria, una región habitada por indígenas rebeldes. En 575, ocupó los montes aregenses en el extremo oriental de Orense, donde se había hecho fuerte un caudillo local llamado Aspidio. En 576, Leovigildo intentó conquistar el reino suevo, aunque detuvo su ofensiva tras aceptar una paz ofrecida por el rey suevo Miro. Sin embargo, retomó la campaña en 585 y logró la conquista definitiva del reino suevo, incorporando Galicia y Lusitania al reino visigodo de Toledo. Entre 579 y 584, también emprendió una campaña contra los vascones, fundando la ciudad de Victoriaco, probablemente la actual Vitoria, para consolidar su control sobre la región. Uno de los episodios más dramáticos del reinado de Leovigildo fue la rebelión de su hijo Hermenegildo. Gobernador de la Bética, Hermenegildo se alzó en armas contra su padre en 579, influenciado por su conversión al catolicismo y su matrimonio con Ingunda, una princesa franca católica. Leovigildo respondió a la rebelión con una serie de campañas militares entre 582 y 584, que culminaron con la captura y ejecución de Hermenegildo en 585. La rebelión de Hermenegildo destacó la dificultad de realizar la fusión étnica entre la minoría visigoda arriana y la mayoría hispano-romana católica. A pesar de los esfuerzos de Leovigildo, la religión siguió siendo un factor divisivo significativo en su reino. Leovigildo es recordado como el primer rey germánico en fundar una ciudad en Europa. En 578, fundó la ciudad de Recópolis en honor a su hijo Recaredo, demostrando su visión de consolidar el poder visigodo a través de la urbanización y la construcción de nuevas ciudades. Además, la fundación de la ciudad de Victoriaco fue un hito importante en su campaña contra los vascones. El Codex Revisus de Leovigildo sentó las bases para la unificación legal del reino, aboliendo la prohibición de matrimonios mixtos entre visigodos e hispanorromanos y promoviendo una integración más estrecha entre ambas comunidades. Estas reformas fueron fundamentales para la estabilidad y cohesión del reino, facilitando la consolidación del poder visigodo en la península. Leovigildo adoptó símbolos de poder imperial romano, como la corona, el cetro y el manto púrpura, estableciendo un precedente para las monarquías europeas medievales. Este acto de imitación imperial subrayó su intención de legitimar su autoridad y consolidar su imagen como un gobernante poderoso y sofisticado. Con el tiempo, estos símbolos serían adoptados por otras monarquías europeas, reflejando la influencia duradera de Leovigildo en la historia política del continente. El reinado de Leovigildo se caracteriza por una serie de campañas militares que no solo consolidaron el poder visigodo, sino que también ampliaron significativamente su territorio. El primer objetivo de Leovigildo fue la provincia de España. En 570, centró su atención en la región de Baza y Málaga, con el probable objetivo de dividir el territorio bizantino en dos. Aunque no logró este objetivo completamente, sí consiguió reconquistar Baza, cuyo obispo asistió al Tercero Concilio de Toledo en 589. En 571, Leovigildo atacó el límite occidental de la provincia bizantina, tomando la ciudad de Asidonia, la actual Medina Sidonia, gracias a la traición de un tal Framidaneo. Estos resultados modestos no disuadieron a Leovigildo, quien desistió de atacar España por un tiempo. En 572, Leovigildo logró apoderarse de Córdoba, poniendo fin a una rebelión de más de 2 décadas. Según Juan de Viclaro, para ello conquistó también muchas ciudades y castillos tras matar a multitud de campesinos. Aunque algunos historiadores, como A. Thompson, han interpretado esto como la primera revuelta campesina de la España visigoda, es más probable que los terratenientes cordobeses movilizaran a los campesinos para su causa. A partir de 573, Leovigildo cambió el escenario de sus campañas bélicas. En ese año,
atacó y venció a los Sapous, un pueblo habitante de Savaria. En 574, conquistó Cantabria, una región habitada por indígenas siempre rebeldes. En 575, ocupó los montes aregenses, donde un caudillo local, Aspidio, se había hecho fuerte. En 576, Leovigildo decidió atacar el reino suevo, pero pronto detuvo su ofensiva y aceptó la paz ofrecida por el rey suevo Miro. Este aplazamiento no duró mucho, y Leovigildo retomó la campaña en 585, logrando la conquista definitiva del reino suevo, incorporando Galicia y Lusitania al reino visigodo de Toledo. En 577, Leovigildo atacó la Orospeda, una región en el extremo oriental de Sierra Morena donde la aristocracia local se había erigido en un poder independiente. Aunque el territorio fue sometido sin mayores dificultades, poco después se produjo una revuelta campesina que fue rápidamente contenida. En 578, Leovigildo no llevó a cabo ninguna campaña militar, posiblemente porque los territorios bizantinos de España representaban un objetivo demasiado ambicioso y había optado por posponer la conquista del reino suevo. Durante este año, fundó la ciudad de Recópolis, Guadalajara, en honor a su hijo Recaredo, convirtiéndose en el primer rey germánico en erigir una ciudad en Europa. En 579, el hijo de Leovigildo, Hermenegildo, se alzó en armas contra su padre. Leovigildo no respondió de inmediato, sino que esperó hasta 582, posiblemente buscando una solución negociada. Hermenegildo se había convertido al catolicismo, influido por su esposa Franca Ingunda y Leandro de Sevilla, buscando convertir la rebelión en una guerra religiosa. Leovigildo lanzó campañas entre 582 y 584, capturando Mérida, Sevilla y Córdoba. Hermenegildo fue capturado y ejecutado en 585. La rebelión de Hermenegildo puso de manifiesto la imposibilidad de fusionar étnicamente a los visigodos y los hispanoromanos mientras persistiera el conflicto religioso entre arrianismo y catolicismo. Tras sofocar la rebelión, Leovigildo emprendió una campaña contra los vascones, ocupando parte de su territorio y fundando la ciudad de Victoriaco. Leovigildo es recordado como el primer rey germánico en fundar una ciudad en Europa. En 578, fundó la ciudad de Recópolis en honor a su hijo Recaredo, demostrando su visión de consolidar el poder visigodo a través de la urbanización y la construcción de nuevas ciudades. Además, la fundación de la ciudad de Victoriaco fue un hito importante en su campaña contra los vascones. El Codex Revisus de Leovigildo sentó las bases para la unificación legal del reino, aboliendo la prohibición de matrimonios mixtos entre visigodos e hispanoromanos y promoviendo una integración más estrecha entre ambas comunidades. Estas reformas fueron fundamentales para la estabilidad y cohesión del reino, facilitando la consolidación del poder visigodo en la península. Leovigildo adoptó símbolos de poder imperial romano, como la corona, el cetro y el manto púrpura, estableciendo un precedente para las monarquías europeas medievales. Este acto de imitación imperial subrayó su intención de legitimar su autoridad y consolidar su imagen como un gobernante poderoso y sofisticado. Con el tiempo, estos símbolos serían adoptados por otras monarquías europeas, reflejando la influencia duradera de Leovigildo en la historia política del continente. Leovigildo fue un rey visionario y estratégico que dejó una marca indeleble en la historia de la península ibérica. A través de sus reformas legislativas, campañas militares y políticas de consolidación interna, transformó el reino visigodo de Toledo en una entidad más unificada y poderosa. Su legado perdura como uno de los más grandes soberanos visigodos, cuyas acciones sentaron las bases para la futura unificación de la península bajo un solo reino. Leovigildo no solo consolidó su reino a través de la fuerza militar, sino que también implementó reformas que promovieron la cohesión y la estabilidad a largo plazo. Su visión y liderazgo continúan siendo una fuente de inspiración y estudio para historiadores y líderes políticos por igual. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no te pierdas el próximo hecho histórico. Hasta pronto.